Hola a todos, estamos grabando este video. Vamos a hacer el día de hoy una ruta rápida, relativamente, casi en hora pico, de regiones no muy conocidas de la Ciudad de México. Generalmente cuando presentan a la Ciudad de México, la presentan en zonas obviamente muy conocidas, como Reforma, etcétera, La Condesa, la del Valle, que son zonas céntricas y muy desarrolladas. Hoy vamos a hacer un recorrido desde lo que sería una de las alcaldías periféricas, antes llamadas delegaciones. La alcaldía que vamos a recorrer hoy son varias. Sobre todo partimos de esta que sería la alcaldía de Tláhuac, que generalmente se le conocía anteriormente como una zona suburbana o rural, que está muy cercana con las zonas de Xochimilco. Entonces generalmente tenemos colindancias con Xochimilco propiamente dicho, más al sur del Distrito Federal. Tenemos colindancias con Iztapalapa, que vamos a cruzar relativamente. Un dato importantísimo, ¿no? Estamos cruzando por la colonia La Nopalera, que es una de las regiones más conocidas, que no son propiamente del centro histórico de Tláhuac, pero sí es conocida de la zona un poquito más habitacional. Generalmente en esta zona por la que estamos pasando precisamente en este momento, que está más pegado del lado derecho, tenemos un kiosco y detrás de él vamos a tener esta zona de tianguis, que es muy conocido el mercado de La Nopalera. Ahí vemos un kiosco donde llegan a tocar, y ahorita que son aproximadamente las 5:40 de la tarde es generalmente una zona semi en movimiento, ¿no? Si ustedes ven, ya empiezan a ver varios carros estacionados, y de unos años para acá este tianguis de La Nopalera ha sido bastante popular, porque prácticamente a veces se llegan a cerrar las calles por ahí de las 8 o 9 de la noche, y siendo hoy una fecha no festiva, entonces particularmente cuando son fechas festivas, este tianguis ha crecido bastante hasta prolongarse más allá de la propia colonia de La Nopalera. Del lado derecho tenemos un parque deportivo que ha sido recientemente renovado. Entonces, si ustedes ven, hay algunas particularidades de estas calles con respecto, por ejemplo, a las que conocen como la colonia La Condesa, etcétera, que verán que es bastante notoria. Número uno, las banquetas son más cortas. Generalmente las banquetas, al ser más cortas, no tienen tantos árboles. Ahorita es una excepción, pero vamos viendo que conforme vamos avanzando y nos adentramos a las regiones de Iztapalapa, que también es una zona bastante amplia, generalmente pues vemos que no hay tantos árboles, y es algo que distingue mucho a lo que son las colonias céntricas y más urbanizadas, como la Benito Juárez, la Cuauhtémoc, que generalmente tienen una gran cantidad de árboles, y esto es muy importante por la parte de que regulan la temperatura. Aquí en estas delegaciones con pocos árboles, generalmente lo que tenemos es una gran concentración de calor, a diferencia que cuando viajas, por ejemplo, y visitas la colonia del Valle, pues es, a pesar de que haya un sol muy fuerte, por las copas de los árboles que a veces pasan de un lado de la calle a la otra y hacen una especie de techado de árbol, generalmente pues se baja bastante la temperatura. Y bueno, pues puede tener bastantes causas. No sabemos específicamente cuál rondaríamos principalmente como una de las causas por las que estas calles se llegaron a urbanizar de esta manera un tanto irregular. Algo que también pues obviamente denota mucho estas colonias es que hay muchas construcciones que tienen pues sus fachadas grises, ¿no? También es algo muy, muy distintivo. En este momento vamos a salir a la avenida Tláhuac, que es precisamente una avenida muy importante que divide lo que sería las alcaldías de Tláhuac y de Iztapalapa, y precisamente vamos a tomar este pequeño atajo para salir más rápido hacia Periférico Oriente. Recordemos que Periférico es como si fuera una dona, que generalmente es un círculo que rodea la Ciudad de México. Es el más grande, por eso se le llama anillo periférico, y particularmente tenemos
varias secciones, una sección que es la oriente, otra que es la sur, periférico norte. Ahorita vamos a salir por la zona de periférico oriente. Y bueno, como vemos, pues es una hora de mucho movimiento. Aquí hay de todo, ¿no? No podremos decir que las zonas de aquí son particularmente de habitacionales. Hay muchas zonas dedicadas a la construcción. Hay zonas, como estamos viendo aquí, que guardan sus grúas, hay otras que guardan material de construcción, y siempre son zonas que tienen este tipo de perfil de construcción, ¿no? Son diferentes. Allá al fondo estamos viendo lo que sería la línea 12 del metro. Vamos a pasar particularmente donde se cayó la línea 12, que sería la zona de transbordo o intersección entre lo que sería la estación Olivos y la estación Tezonco. Al fondo tenemos uno de los cementerios más grandes de lo que sería la Ciudad de México, el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, que le da nombre al metro. La Fuente de las Ollas, que ya lleva varios años en abandono. Y aquí tenemos la línea 12 del metro. Ustedes verán que hay unas columnas que son totalmente de concreto y cambia inmediatamente a lo que serían de configuración metálica. Aquí exactamente en esta primera columna, en esta particularmente, es donde se cayó el metro, la estación del metro. Esta fue la zona 0. Y vamos rodeando por aquí, hay una clínica del IMSS y tenemos una de las zonas más importantes aquí comercial. No la única, pero sí es importante porque aquí hay un centro comercial que es el Walmart de Tláhuac. Y bueno, ya vamos sobre la avenida Tláhuac y tendríamos que decir que en términos generales del lado izquierdo está Tláhuac y del lado derecho está Iztapalapa. Nos estamos acercando a la estación Tezonco de la misma línea 12 del metro, y podrán ver que en la estación del metro, en esta parte donde fue la caída del metro y las zonas más cercanas, se hicieron una gran cantidad de columnas y reforzamientos de las zonas como las que estamos viendo ahorita, que tienen reforzamiento metálico. Algo muy interesante es que particularmente la empresa que se encargó de construir el tramo metálico fue la empresa ICA, que fue la que hizo, entre comillas, gratuito lo que sería el reforzamiento de la línea 12. Y otra cosa también muy interesante fue particularmente que se dice que todo el material metálico que se utilizó para la reconstrucción y reforzamiento de la línea 12 del metro, se utilizó material que no se utilizó en el aeropuerto de Texcoco, que no se construyó, que también iba a ser la misma empresa ICA quien iba a tener una participación muy importante. Vamos a tomar esta desviación rodeando lo que sería el hospital de Tláhuac, que es el hospital del gobierno de la Ciudad de México. Tienen que saber que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, aparte de que existe un IMSS y existe el ISSSTE, generalmente la Ciudad de México también tiene o tenía sus servicios de salud. Yo creo que todavía los tiene, nada más que se ha centralizado ahora. Y del lado derecho tenemos uno de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, que es el Hospital Belisario Domínguez, que es de especialidades. Está pegadito al Panteón Civil que estamos atravesando del lado derecho. En esta zona del lado izquierdo, que es San Lorenzo Tláhuac, que ya es Iztapalapa, perdón, era un pueblo, y todavía sigue siendo un pueblo porque siguen cerrando calles en ciertas épocas del año y hacen sus carnavales y sus ferias. Pero una cosa también muy importante, aparte porque también tienen su capilla y todo lo demás, es que la gente se siente muy orgullosa de pertenecer al pueblo de San Lorenzo. Y ustedes verán que conforme avanzamos en estas calles, que ya estamos en Iztapalapa prácticamente, las calles son tortuosas, el avance es lento. Entonces, algo que como pueblo y existen en todos los pueblos de México, que hay que reconocer, es que tienen su propio cementerio, ¿no? Y aquí particularmente, sobre todo en época de Día de Muertos, aparte del Hospital Civil de San Lorenzo, que es toda esta extensión grande, hay una subsección muy pequeña que corresponde
al panteón, pero del pueblo de San Lorenzo. A veces es un poquito engorroso que se repiten mucho las palabras, pero el pueblo de San Lorenzo pues tiene su cementerio y tiene su horario de visitas, es abierto a todo público. Entonces aquí en la Ciudad de México sí puede decir que es un poquito raro que de repente estás en una colonia y haya un cementerio, ¿no? Generalmente los cementerios que mayor concentran, por ejemplo, este tipo de acciones de muertos, generalmente es este cementerio, este es el más grande, es el de Iztapalapa, pero la mayoría de ellos ya están llenos y ocupados. Y aquí tenemos el panteón, ese es el panteón de San Lorenzo, del pueblo de San Lorenzo Tezonco, ahí lo vemos, y se puede visitar, ¿no? Pero ya no hay lugares, entonces generalmente te dirán que ya no hay lugares y pues ya se ha quedado así como congelado en el tiempo. Y aquí vamos atravesando toda esta colonia de San Lorenzo de manera importante. Como les había contado, pues el gobierno de la Ciudad de México pues tiene sus clínicas, sus hospitales, y los más conocidos y distribuidos por todas las ciudades son los centros de salud, que dependen de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Una cosa un tanto rara y poco usual es que generalmente los servicios de salud dan atención médica con sus especialidades y también dan atención odontológica, pero no siempre con especialidades. Generalmente dan atención odontológica muy general, y si tú necesitas tratamiento especializado como sería endodoncias o prótesis, pues no lo hay. Y aquí del lado derecho tenemos esas clínicas raras que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México. Es la clínica de odontogeriatría, que la estamos viendo por aquí, que la están como renovando, del gobierno de la Ciudad de México, y generalmente pues atienden casos de odontogeriatría de ancianos, y los ancianos pues tienen como particularmente necesidades de prótesis, de endodoncias. Entonces son de esas cosas que son un poco raras y poco conocidas, ¿no? Generalmente tú no vas a ver de estas clínicas como por ejemplo en zonas más desarrolladas o con una plusvalía más alta, porque ahí los servicios de salud tienden a ser de manera más privatizada, ¿no? Entonces seguimos atravesando la zona de San Lorenzo Tezonco, y vamos a pasar a una zona que también es muy poco conocida de la Ciudad de México y a veces no se llega a recordar porque obviamente no es turístico, y vamos a pasar por uno de los reclusorios de la Ciudad de México. Y sí, la Ciudad de México pues tiene sus reclusorios. Uno de los más conocidos reclusorios de la Ciudad de México, porque nos encontramos en la zona oriente de la Ciudad de México, pues es el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Ahorita vamos a pasar por ahí y lo vamos a rodear. Como reclusorio, que es, si tú lo ves desde Google Maps, desde arriba vas a ver que es una configuración como cuadrangular. Y hay algo que comentar en particular acerca de este reclusorio, pues que tiene una gran población, eso ya lo conocemos, que pues es una zona donde pues se desarrollan varias actividades alrededor del reclusorio y es muy conocida. No vamos a pasar particularmente por la ruta, por la zona específicamente frontal, sino más o menos por la zona trasera. Pero ahí hay algo que quisiera comentar que es muy, muy interesante, ¿no? Que vamos a ver alrededor de lo que sería este recorrido por Iztapalapa. Seguimos recorriendo, como ustedes verán, las calles son un poquito tortuosas, tienen muchos parches las calles, hay que cruzarlos con precaución. No es una calle que puedas cruzar rápido. Nosotros vamos aproximadamente a 19 kilómetros por hora y no puedes cruzar más rápido, pues porque toda la zona es irregular, ¿no? Pero les comentaba particularmente que este reclusorio tenía su espacio tal como reclusorio, pero a la periférica tenía como un espacio vacío, como llanos, y no había nada alrededor de él. Era una zona bastante desértica. Obviamente se entiende que el fin de tener vacío entre los linderos de la sociedad y el reclusorio, pues es que tuvieras una visualización, tal vez pues si alguna persona llegara a escapar, en los llanos tuvieras que hay alguien escapando y pues hicieras tu ejercicio de retener al personal recluido ahí, ¿no? De manera importante. Pero bueno, lo que llega a suceder
en años recientes, sobre todo con el gobierno de Clara Brugada, es que empieza a instalar algo que se conocen como las utopías. Y instaló utopías alrededor de lo que sería el reclusorio en estas zonas que eran llanas. Y actualmente tenemos una utopía en Iztapalapa. ¿Cuáles son las funciones de las utopías? Pues las utopías son como parques sociales donde hay juegos, etcétera. También se instaló, como ya lo estamos viendo, al fondo de esta calle ya estamos viendo particularmente el reclusorio Oriente. Aquí lo estamos observando. Y esto que tenemos aquí eran esos llanos, que ahora está ocupado por estas bardas azules y estas pequeñas como cabañitas. Esto es una universidad. Esta es la Universidad Benito Juárez, también una universidad que se ha instaurado ahí. Y bueno, aquí tenemos el reclusorio del lado izquierdo y Iztapalapa del lado derecho, ¿no? Pero les comentaba rápidamente que particularmente pues estos llanos que se alcanzan a ver como eran todavía del lado izquierdo se empezaron a ocupar por las utopías del gobierno. Y hay cosas interesantes porque sobre todo se alega mucho de que estas zonas de Iztapalapa, que son un poquito problemáticas, pues no tienen áreas sociales sanas de esparcimiento, ¿no? Entonces lo que instalaron aquí en estas utopías, que ya la empezamos a ver por aquí, pues son zonas como sociales, de recreación social. Sí ha venido ya mucha gente, sí viene aquí instaurada. A mí particularmente lo que me llama la atención es que hay un planetario. Hay un pequeño planetario, hay una alberca, hay canchas, hay pistas para trotar y es lo que era el reclusorio. Ustedes pueden ver al fondo que se ven unas palmeras, tal vez si lo alcanzan a ver en el video, pues esta es la parte interna del reclusorio, ¿no? Pero es un contraste bien extraño porque tú sabes que en la parte interna del fondo pues hay gente que no es libre, mientras aquí pues está la gente libre, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues hay gente a esta hora del día. Ya instalaron celdas solares tales para algunas funciones del parque. Hay canchas de tenis y últimamente vi que pusieron canchas de voleibol de playa con arena. Ahí las estamos viendo y ya se han extendido. Y al fondo esa pared que ustedes ven del lado izquierdo, pues ese es el reclusorio. Del otro lado hay gente reclusa. Es muy extraño, ¿no? Y ya del fondo vemos lo que sería el periférico Oriente. Entonces nuestra ruta va a comprender hoy hasta la colonia Jardín Balbuena para ir a la clínica del IMSS, porque tenemos que llegar a ese punto y vamos a atravesar zonas que a veces son poco conocidas, ¿no? Entonces generalmente pues obviamente el reclusorio no es una zona turística, por eso no se conoce, pero es una zona importante y es importante decir lo que se llega a manejar así, ¿no? Por aquí estamos viendo dos cosas importantes, pues el tráfico generalmente de la hora que es la hora pico, y vemos estos chavos que son de las colonias aquí, generalmente ayudan a gestionar el tráfico y te dejan pasar. La cooperación es voluntaria, si tú les quieres dar dinero bien, y si no, no les das, no hay ningún problema, aunque debo de decir que no siempre es así, ¿no? Generalmente, como este paso es muy general, es normal. Del lado izquierdo se me pasó a decirles, pero estaba el Teletón de la Ciudad de México. Entonces aquí está en Iztapalapa particularmente el Teletón. Y bueno, todo el periférico Oriente atraviesa particularmente lo que sería Iztapalapa. Ya todo esto es Iztapalapa. Iztapalapa es una alcaldía muy, muy grande, muy amplia, y obviamente pues es una de las más grandes. Lo raro es que aún siendo de las más grandes, pues es a veces poco conocidas. Iztapalapa tiene muchas regiones, tal vez las más conocidas no son las mejores, pero particularmente Periférico Oriente es una zona que cruza Iztapalapa. Ahora bien, algo también que se ha visto en años recientes con respecto a estas delegaciones es que los camillones centrales, como los que estamos viendo, han sido rehabilitados tal vez en un programa, porque lo he visto así en las pancartas, que se llama Sembrando Parques. Y obviamente pues le han rehabilitado, por lo menos el sexenio pasado, durante el gobierno de la hoy presidenta, pues se rehabilitó mucho los parques, se limpiaron y se veían bastante verdes. Actualmente todavía están conservándose, y uno de los tramos más importantes del Periférico Oriente
era particularmente sobre todo la zona que ahorita vamos a atravesar. Era un parque que estaba como que bastante abandonado, estaba vallado y tenía su aspecto un poquito de abandono, vuelvo a reiterar, ¿no? Y como ustedes ven, pues han sembrado como flores, se han hecho muchos trabajos de jardinería y francamente pues se ve diferente, ¿no? Pero algo de lo más importante pues que quiero ver es que pues se ha vuelto como una zona de esparcimiento en Iztapalapa bastante importante, cosas que poco se comentan, ¿no? Son prácticamente las 6 de la tarde y este es el tráfico de la Ciudad de México a esta hora de un miércoles normal en la Ciudad de México, de la zona oriente.